Chiquillos, chiquillas, reciban mi más grande saludo, más en estos tiempos de pandemia, donde es súper importante que se estén cuidando mucho para así también, aparte de cuidarse ustedes, cuidar a los suyos, a sus familias, a sus seres queridos. Este video es el primer video que vamos a grabar con la revisión de la guía número uno para la unidad número uno. Sabemos que en tiempos de pandemia la cosa está difícil, pero es importante que sigamos manteniendo estos hábitos de estudio que son tan importantes para todo lo venidero. Eh, pero sin más, partamos. Esta guía número uno, de la unidad número uno, tenía que ver con una introducción, una suerte de introducción a los procesos migratorios que se viven en el mundo. Si ustedes se acuerdan, las primeras clases que tuvimos en todos los cursos, trataba de explicar cómo esta asignatura se iba a enfocar a tratar distintas temáticas a nivel mundial que afectaran a todo el mundo, no solo a Chile, sino que a todo el mundo. Uno de esos son los procesos migratorios. Pero para partir hablando de procesos migratorios, teníamos que entender cuestiones básicas como qué es migración, qué es flujo migratorio, qué es migración, emigración, inmigración, refugiados y todos esos conceptos. Para eso, esta guía partía con eh, un simple ítem de términos pareados. Ustedes saben, términos pareados es relacionar los conceptos de la columna A con los conceptos de la columna B, ubicando el número donde corresponde. Esta tabla en su guía se veía más o menos así. Se ve harto texto, sí, pero no la vamos a trabajar así, sino que la descompuse en las siguientes diapositivas para que la pudiéramos trabajar de mejor forma. Vamos. ¿Cuál era el primer concepto que aparecía en nuestra guía? El primero era número de migrantes internacionales que llegan a un país, inmigrantes o parten de un país, emigrantes, en el transcurso de un periodo de tiempo. ¿Cuál habrá sido el concepto? Migrantes internacionales o también pueden ser internos, ¿cierto? Nacionales. ¿Cuál será el concepto? Este es un concepto bastante simple, que era el concepto de flujo migratorio, ¿sí? Porque se refiere a la cantidad, ¿cierto? A la cantidad de gente que sale o que entra a un país o a un territorio, cual sea. Aquí aparece internacional, pero también puede ser nacional. El segundo concepto es el concepto de, o sea, perdón, la segunda definición es límites de separación definidos políticamente respecto de zonas territoriales o marítimas entre distintos países, que comprenden pasos fronterizos, límites no habilitados, así como las embajadas y los consulados. ¿Cuál será el límite de separación entre las distintas zonas territoriales de los países? Este país se delimita con este país. ¿Cuál será el concepto? El concepto que correspondiera al concepto de frontera. Una frontera, lo que entendemos. O sea, si tú pasas de un lugar, de un país a otro país, pasas por una frontera. Esta frontera también se entiende en algunos estados, por ejemplo, como, como lo podemos ver en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos. También se hablan de conceptos de frontera. Pero donde aplica más el concepto es en los procesos internacionales. El tercer concepto era movimiento de personas que se han visto forzadas, eso es importante, forzadas u obligadas. No son movimientos voluntarios, sino que son forzados u obligados a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, por ejemplo, por los efectos de un conflicto armado o de violencia generalizada. ¿Será un migrante normal o tiene algún concepto especial? El concepto que aplica acá es el concepto de desplazamiento, porque son desplazados, son obligados a desplazarse. No es un movimiento voluntario. El cuarto concepto es el concepto de conjunto de actitudes, prejuicios y comportamientos que entrañan al rechazo, la exclusión y a menudo la denigración de personas por ser percibidas como extranjeras o ajenas a la comunidad o a la sociedad o a la identidad nacional. ¿Cuál es el concepto que se asocia a esto del rechazo a lo que viene de afuera por ser distinto? ¿Concepto de racismo? Bueno, no aparecía en la pauta, en la guía, porque no responde solo a una cuestión de raza, sino que responde a una cuestión de diferencia. ¿Cuál es el concepto? El concepto correspondiente es el concepto de xenofobia, ¿cierto? Que es un concepto más amplio que el concepto de racismo, que lo solemos ocupar, pero es bastante limitado para eso.
La siguiente definición es movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país, distinguiéndose la inmigración, además del carácter regular e irregular de esta. ¿Cuál será el concepto que reúne a la emigración y la inmigración? Emigración que sale, inmigración que entra. ¿Cuál será el concepto que engloba esos dos conceptos? ¿Será el concepto de migración? Es el que corresponde. Migrar es desplazarse de un lugar a otro. Ahora, si es de este territorio hacia afuera de este territorio, es emigración. Pero si es desde afuera de este territorio adentro de este territorio, es inmigración. Sigamos con los conceptos. El siguiente concepto es derecho humano, que plantea el derecho a circular libremente y a elegir la residencia en el territorio de un Estado sin discriminación, el derecho a salir de cualquier país y el derecho a regresar al propio país. ¿Sabían ustedes que existe un derecho humano que garantiza eso? Que uno no puede estar limitado a salir o no de un país a menos que tenga alguna situación puntual por algún delito o algo en particular. Pero no existe el derecho o la autoridad o la potestad de una autoridad para limitar esos derechos de salida o entrada a otro país. Claramente cumpliendo ciertas normativas, pero uno tiene ese derecho. ¿Y cómo se llama ese derecho? Se llama derecho a la libertad de circulación. Está establecido en los derechos humanos. Todas las personas, todos los grupos humanos tienen derecho a moverse donde ellas estimen conveniente. Por la razón que sea, es un derecho, pero claramente hay que cumplir ciertas condiciones. Siguiente definición. Facilitación de la entrada irregular de una persona en un estado. Con esto, una persona o grupo pretende obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material de forma irregular. Ayudar a que una persona se mueva de un lugar a otro, pero esto es de forma irregular. Esto no es lo legal. ¿Cómo se llama este concepto? Este es el concepto de tráfico de migrantes. Lo conocemos, eh, se dan distintos casos en Chile, por ejemplo, tenemos el caso de la zona norte con los migrantes de Perú, los migrantes bolivianos, los migrantes de Venezuela también que han llegado, han entrado muchos de forma irregular, son los que no tienen papeles o se les facilita tanto por medio de las fronteras tradicionales, que se busca algún método para que entren, o por medio de pasos no habilitados, por el desierto, por ejemplo. Esto también se da cuando lo vemos en Europa, por ejemplo, cuando una serie de navíos o barcos traen en sus bodegas a migrantes eh, ilegales, suponiendo contradiciendo lo que decíamos anteriormente, que es un derecho, pero estos migrantes que no cumplen con las normativas e ingresan por estos grupos de personas que trafican con los migrantes, ingresar de forma irregular a personas. El octavo vendría a ser ahora, concepto, marco jurídico internacional en materia de migración, que da la regulación al movimiento de personas dentro de los estados o entre ellos, además de otros elementos como la condición jurídica, derechos y deberes de los migrantes. ¿Cuál será el concepto? Es un derecho internacional que se plantea como el derecho internacional sobre la migración. Esto está ratificado en distintos tratados que ha firmado la ONU y otras organizaciones a nivel internacional que plantean que los migrantes tienen derechos. Uno de los textos que aparece después de la guía refiere a esto mismo. El noveno concepto es acto por el cual, en virtud de un orden judicial de un Estado, se obliga a un extranjero a salir de su territorio y lo devuelve a su país de origen u otro país, tras la denegación de entrada o la expiración de su permiso de permanencia. ¿Cómo se llama eso? Se llama devolución, expulsiones, cuando lo sacan del país, porque no cumple con el marco judicial, que es lo que habíamos planteado anteriormente, ¿cierto? Y la última definición es persona que se encuentra acogida fuera del país de su nacionalidad debido a fundados temores de ser perseguida por motivos como raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, bien digo. ¿Cómo es definida esta persona? ¿Mm? Esta persona que es recibida eh, por un país, que recibía, claro, bajo ciertos fundamentos. O sea, yo te recibo, pero bajo estas condiciones. ¿Cuál es? Es el concepto de refugiado. Ese sería el ítem 1.
Ya, el ítem número 2. Eran la lectura de dos textos y que ustedes pudieran responder a ciertas preguntas. Eh, Vamos a trabajar estas fuentes, las vamos a leer y vamos a responder a las preguntas. Primero, texto número 1. La migración según la ONU. Desde la antigüedad, el ser humano ha estado en constante tránsito. Algunas personas se desplazan en busca de trabajo o de nuevas oportunidades económicas para reunirse con sus familiares o para estudiar. Otros se van para escapar de conflictos, persecuciones, del terrorismo, de violaciones o, o abusos de los derechos humanos. Algunos lo hacen debido a efectos adversos del cambio climático, desastres naturales u otros factores ambientales. En la actualidad, una gran cantidad de personas vive en un país distinto de aquel que nacieron, el mayor número hasta ahora. En 2017, el número de migrantes alcanzó la cifra de 258 millones, frente a los 173 millones de 2000. Sin embargo, la proporción de migrantes internacionales entre la población mundial es solo ligeramente superior a la registrada de las últimas décadas, un 3,4% en 2017 en comparación con el 2,8% en 2000 y 2,3% en 1980. En términos concretos, ha aumentado en millones la migración, pero los porcentajes en relación a esa población total no son tan diferentes. Pasan de un 2,3% en 1980, 2,8% en 2000 y 3,4% en 2017. Entonces la proporción no ha variado, pero sigue siendo mucha población, ¿cierto? Mientras que muchas personas escogen voluntariamente migrar otros tienen que migrar por necesidad. Aproximadamente hay 68 millones de personas desplazadas por la fuerza, entre las que se incluyen 25 millones de refugiados, 3 millones de solicitantes de asilo y más de 40 millones de desplazamientos internos. ¿Quién es migrante? La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, define a un migrante como cualquier persona que se desplaza o sea desplazado a través de una frontera internacional dentro de un país o fuera de su lugar habitual de residencia, independiente de la situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, las causas del desplazamiento, la duración de su estancia. Esto es un texto de las Naciones Unidas, asuntos que nos importan, migración disponible en, y ahí aparece la página. Y después de esto venían dos preguntas. ¿Cuáles son esas dos preguntas? La primera pregunta, a partir de la lectura del texto, señala al menos 4 características sobre las migraciones. Para eso vamos a volver al texto y ¿qué les parece si de la primera parte del texto sacamos 2 características y de la segunda parte del texto sacamos otras 2 características? ¿Qué se le ocurre? Yo lo primero que eh, defino y que puede ser algo que les parezca muy simple, pero yo creo que es bastante importante que lo definamos, que es que desde la antigüedad, perdonen si se me tacha mucho, a la migración, perdón, el ser humano ha estado en constante tránsito. Hay una canción de Jorge Drexler que dice que somos todos migrantes desde siempre. Somos todos, mm, tú no, tú no estabas aquí y yo no estaba allá. Quiere decir que hemos estado siempre migrando de un lugar a otro. Nuestros antepasados, ¿de dónde vinieron? Desde la Araucanía, vinieron desde España, vinieron desde Europa, vinieron desde Centroamérica. ¿Desde dónde vinieron? Somos migrantes. Debería ser una de las primeras características. Todos somos migrantes de una u otra forma, a niveles históricos, a niveles locales, siempre somos migrantes, ¿cierto? Eh, la migración, en esa lógica, ¿pero por qué migramos? Sumándole a esta misma característica, responde por cuestiones voluntarias o por desplazamientos, que es lo que me sigue planteando el texto. Y la segunda característica que yo mencionaría es que la migración pasa en 2017 a 258 millones de personas. 258 millones de personas que se desplazan a nivel internacional. Ahí tenemos dos características bastante simples y bastante claras, ¿cierto? Yo no pedía algo más complejo. Para el segundo texto, uy, ¿cómo saco esto? Para la segunda parte del texto, oh, perdón, ustedes ven eso y yo no lo veo. Ahí, borrando, ahí salió. Ya, para la segunda parte del texto, como decía aquí, muchas personas migran por necesidad, otras voluntariamente. Esta característica es bastante importante. Dice, hay 68 millones de personas desplazadas por la fuerza. Ahí hay una característica importante. O sea, 68 millones de personas de las 258 que hablábamos, que se mueven porque están obligadas. ¿Se imaginan tener que salir de su hogar por una guerra, por un conflicto, por un
desastre natural. Imagínense lo terrible que debe ser para ustedes si solo lo imaginan, pero para esas personas que lo están viviendo. Y la otra característica, la cuarta característica que podríamos mencionar, es que esto que se define como quién es migrante, la podríamos definir como las personas que, independiente de su condición, que son las que están acá, independiente de su condición, se consideran migrantes. Toda la persona que es obligada a moverse puede ser migrante bajo esas cuatro características que ahí están mencionadas. Ya, me falta uno ahí. Ya, continuamos. Y el siguiente texto que aparecía, la siguiente pregunta es, ¿cuál de las características identificadas te llama más la atención y por qué? Bueno, eso era una característica de ustedes. Ustedes definían una y tenían que argumentar el por qué definían esa característica. La segunda, el segundo texto y último, dice lo siguiente. Acción mundial. Los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes afectan a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y es necesario estrechar la cooperación y establecer un reparto de responsabilidades. En 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas acogió una reunión de alto nivel para analizar los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, con el fin de unir a los países en torno a un enfoque más humanitario y coordinado. El secretario general preparó el informe en Condiciones de Seguridad y Dignidad, respuesta a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, con recomendaciones sobre el tema. Los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron un conjunto de compromisos conocidos como la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes, que expresa la voluntad política de los dirigentes mundiales de salvar vidas, proteger derechos y compartir la responsabilidad a escala mundial. Esta declaración reconoce la contribución positiva que hacen los migrantes al desarrollo sostenible e inclusivo y se compromete a proteger la seguridad, la dignidad y los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio. En marzo de 2017, el secretario general de las Naciones Unidas nombró a Louise Arbour de Canadá como su representante especial para la migración internacional. Su labor consiste en hacer el seguimiento de los aspectos relacionados con la migración de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los refugiados y los migrantes, celebrada el 19 de septiembre de 2016. Como resultado de la Declaración de Nueva York, los Estados miembros acordaron cooperar en la elaboración de un pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular, que se ha adoptado en la Conferencia Intergubernamental sobre Migración Internacional en diciembre de 2018 en Marruecos. El Pacto Mundial cubre diversos temas, como el establecimiento de los derechos laborales de los trabajadores migrantes, la mejora de los datos sobre migración como base para elaborar políticas basadas en datos empíricos, salvar vidas y establecer esfuerzos internacionales para casos de migrantes desaparecidos, entre otros muchos asuntos. Fuente, esto también es de un texto de la ONU. ¿Cuáles eran las dos preguntas que aquí aparecían? ¿Cuáles son los desafíos que identificaron las organizaciones internacionales para con la migración? ¿Cómo los abordaron? ¿Cuáles eran los problemas que se veían? Se hablaba de problemas de seguridad, se hablaba de los problemas de legalidad, se decía que existía una gran voluntad de todos los dirigentes para tratar los problemas que aquí se podían ver, como los problemas de seguridad, los problemas de la dignidad, que se respetaran los derechos humanos. Entonces, ¿cómo lo abordaron? Bueno, lo dice el texto, generando una comisión, un pacto mundial, que se traduce en la Declaración de Nueva York, ¿cierto? Que tiene como objetivo fortalecer todos los marcos jurídicos de los distintos estados para potenciar y forzar migraciones que sean, que lo dice al final del texto, dice que cubre distintos temas, los derechos laborales de los migrantes, la mejora de los datos sobre migración como base para elaborar políticas públicas basadas en datos empíricos, salvar vidas, establecer esfuerzos internacionales para los que son migrantes desaparecidos, etc. O sea, los distintos países, ante los problemas migrantes que los hemos visto, se comprometen a solucionar estas problemáticas, los distintos estados se comprometen y establecen este pacto. Eso en términos generales. De acuerdo a lo leído y lo que conozco sobre la migración, ¿crees que lo planteado por la ONU ha resuelto los problemas migratorios a nivel mundial?
O sea, esto que se firma en 2016 más los pactos anteriores que se han hecho sobre migración. ¿Han solucionado los problemas migratorios? ¿Qué creen ustedes? Recuerden que era fundamental la pregunta. Bueno, eso es importante que lo puedan, si lo ha resuelto, que lo puedan ver, perdón. Si lo ha resuelto, ¿por qué hoy día sigue siendo un tema la migración? Porque hoy día lo trabajamos en esta asignatura y se trata en las noticias, y hoy día, a propósito del coronavirus, por ejemplo, se asocia el tema migrante también a los focos infecciosos. ¿Cómo no podemos decir que se ha solucionado? Bueno, ahí lo importante es que ustedes puedan responder a esa pregunta, sin un juicio sobre si es positivo o negativo, sino que apuntando directamente a la pregunta. Bueno, chiquillos, este es el video número 1, para la guía número 1. Espero les haya servido para aclarar un poco los puntos y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Recuerden, cuídense mucho y cuiden a sus familias, ¿cierto? Un gran abrazo y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.